Esto es oficial, la Secretaría de Transporte confirmó que desde mañana aumentan los valores del transporte de colectivo y de tren. Llegó el tarifazo al transporte y prepárate. No. El boleto mínimo de colectivo en el AMBA costará 270 pesos. El mínimo de colectivo, 270, que es la mínima, es una distancia de hasta 3 kilómetros. Si no, ya después es de 300, hasta 12 kilómetros de 323. En los que hacen entre 12 y 30 kilómetros aproximadamente son 347 pesos. Y más de 27 kilómetros, 370. Pero el mínimo con la SUBE, sin tarifa social, es 270 pesos para colectivos, 130 pesos para el tren. Aumentan todas las líneas de trenes, aumentan también la mínima, 130 con SUBE, sin tarifa social. Y atención porque es mucho más caro si no registraron su tarjeta SUBE, que ese es otro trámite al que ha sometido el nuevo gobierno las tarjetas, que por cierto hay también en esto de perder permanentemente la tarjeta SUBE, sí, ¿no? Tenerla sí. nominalizada, es decir, identificada, va a ser un lío en algún momento, sí. Pero si tienen la propia o si es alguna que se han encontrado, como en mi caso, sí. Hay que hacer el trámite para registrar la SUBE, porque si no, mira, el mínimo de colectivo que pasa a 270, hoy está, yo pagué el mínimo hoy 100 pesos, 100 más, 100 y monedas, 100 mangos. O sea, casi se triplica el valor. Claro. Mañana. Hoy pagaste 100. Desde hoy a las 12 de la noche. Hoy ida y vuelta en el bondi te gastaste con el mínimo 200 mangos. Mañana van a ser casi 600 mangos. Casi el triple. Claro. Sí, bueno, 500 y pico. De un día para el otro, así, el saque. Pero mirá, si encima tenés, a partir de abril, sin nominalizar, le dicen, sin registrar tu tarjeta SUBE, en lugar de pagar el mínimo de bondi 270, vas a pagar 430 un viaje. Solo por no tener registrada la SUBE. Y después, bueno, esto es parte también de... Bueno, esto es el ajuste, ¿no? Esto es ajuste, digamos. ¿De qué forma funciona el ajuste en la vida cotidiana de las personas? Así. Bueno, así. Retiran los subsidios al transporte, ajustan en ese sentido y todos pagamos más por viajar, básicamente. En este caso estamos hablando de 270 pesos la tarifa mínima en colectivos, 130 pesos el boleto mínimo en trenes. Y después esta discusión sobre cuánto cuesta el transporte público en el AMBA y cuánto cuesta en el interior del país. Entonces muchas veces nos encontramos, y con razón, que gente de otras provincias dicen, bueno, yo el mínimo del colectivo en tal, Rosario, Córdoba, Santa Fe, que yo lo pago tanto. Ahora, no se crean que esto es una actualización únicamente para el AMBA. ¿No? Es decir, no, bueno, hay que equiparar. Entonces... El boleto de transporte público en el AMBA había quedado retrasado y no pagan nada en comparación los porteños con los de Córdoba. Bueno, ahora no se crean que el aumento en las tarifas de transporte público va a ser solo para el AMBA. El sogazo de mañana sí, pero en la medida que el Estado se retire en su aporte en la masa de subsidios, en definitiva del gasto o de la inversión, según como lo veas, va a empezar a aumentar el transporte en todas partes. Por lo tanto, no es solo el AMBA y jódanse, estaban pagando poco, ¿no? Acá nos cuentan mucha gente en el chat de YouTube que en Rosario ya aumentó hoy. Hoy aumentaba en Rosario. A 3.40. Claro. Así que, bueno. Y va a aumentar en el resto del país. Por lo tanto, estamos hablando de que todo esto, en definitiva, es impacto final en el costo de vida, ¿no? Porque todo está aumentando y permanentemente. Y acá tenés transporte, pero se viene el aumento en tarifa eléctrica, el aumento en el gas, el aumento permanente a medida que se mueve el precio internacional, el aumento del combustible. Por lo tanto, todo es fuego en la nafta de la inflación. O nafta en el fuego de la inflación, mejor dicho. ¿Por qué? Porque todo termina en los precios finales, en el costo de vida, en lo que ya está difícil. Bueno, ahora va a estar aún más difícil. Este tarifazo de transporte era lo que de alguna forma anticipaba, ¿se acuerdan? El propio Massa. Decía, bueno, con Milei el bondi va a costar tanto. Era la campaña del miedo. La campaña del miedo, bueno, llegó, se concretó. Chicos. Finalmente se empieza a concretar el tren. Entonces, mira, el tren, por ejemplo, con la SUBE sin registrar. Sí.
Si no registras la SUBE, también se va a 260. 260. El mínimo 260 y el máximo 416. 416. Bueno, a partir de mañana, nuevo cuadro tarifario a partir del 6 de febrero, a partir de mañana, la tarifa mínima en colectivos del AMBA, 270 pesos, y el boleto mínimo en trenes, en todas las líneas, 130 pesos, después 169 y 208 a partir de mañana, más los aumentos que se vienen, ni hablemos lo que ya estamos viendo. Otro aumento en prepagas para marzo. Ya metieron uno en enero, uno en febrero. ¿Quién pudiera no tener una prepaga? Sí. Para meter esas paritarias. Sí. Y en marzo otro sogazo. Colegios privados y así permanentemente. No parece muy sostenible en el tiempo. Iremos viendo las consecuencias, digamos. Pero, bravo, ¿no? Y muchos de los laburantes que toman el transporte público, además, hacen más de una ida y vuelta. Sí, claro. A veces es bondi más tren. Muchísima gente. Bondi más tren. Hoy aumentó también el subte acá. Y también, por ejemplo, trabajadores o trabajadoras, porque son muchas mujeres de casas particulares que pasan de una casa a la otra durante el día. Sí. O sea, no lo veo como algo sostenible la tarifa realmente. Social. Lo que habría que averiguar, y desconozco si en algún momento eso se había cortado, viste, cuando vos hacías más de un viaje en poco tiempo, que había algunos descuentos, si eso se sigue sosteniendo. ¿Y la tarifa social también se mantiene? La tarifa social se mantiene. Existe, pero bueno. Con otros valores, por supuesto. Sí, por ejemplo, el mínimo de colectivo con tarifa social queda en 121,50. Ok, entonces sigue siendo caro. Pero sigue siendo caro. Claro. Metés 2 viajes, ya son 250 mangos solo del mínimo de colectivo. Ida y vuelta, claro. Sin contar que hace mucho laburante, como dice Ori, más de un viaje. Claro. O los que vienen desde el conurbano a trabajar en la ciudad, o de la ciudad a trabajar al conurbano, metés 2 bondis, por lo general. Fácil. Mínimo, o tren y bondi, o bueno, bondi subte, o sea, no sé a nivel personal y por lo tanto familiar, cuánto empieza a ser el costo de transporte promedio para una familia, por claro. mes. Sí. Para ir a laburar, ¿no? Para llevar a los pibes a la escuela o para lo que sea. Bueno, se viene entonces a partir de mañana tarifazo en el transporte, aumenta el transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires. Un país unido por la radio. El Destape Radio. 107.3. Nuestra radio.